Bienvenidos a un nuevo debate de Sanitaria 2000. En esta ocasión me siento especialmente orgulloso de moderar este debate. Primero porque es un tema de gran importancia y segundo porque estoy rodeado de magníficas mujeres del sector sanitario y soy el único hombre, tengo una gran ventaja. En esta ocasión el tema que vamos a tratar es el liderazgo de la mujer en nuestro sector, el sector sanitario. ¿Es una realidad o una apariencia? Porque lo cierto es que cuando uno mira las cifras, dice por un lado, la presencia de las mujeres en el sector sanitario es espectacular, pero espectacular. Son casi la mitad de los médicos, según los datos del Instituto de la Mujer, que pertenece al Ministerio de Sanidad, son casi la mitad de los médicos, el 71% de los farmacéuticos y además son el 84% de las enfermeras. Impresionante. Todo profesiones de alta preparación, alta capacitación y alto desarrollo e integración social. Pero luego uno se pone a mirar otros datos, como los de las reales academias, y se da cuenta de que hay una desproporción impresionante, ¿no? Porque en la Real Academia Nacional de Farmacia hay solamente una mujer, y en la de Medicina no hay ninguna. Y en cambio vemos cómo, con los ejemplos de ustedes y de otras organizaciones sectoriales, como FENIN, como la Federación Nacional de Clínicas Privadas, en cambio la mujer sí tiene presencia. Así que creo, o creemos en Sanitaria 2000, que es necesario darle una respuesta a la pregunta de si el liderazgo de la mujer en el sector sanitario es una realidad o solo una apariencia. Para ello contamos en esta ocasión con algunos de los más respetables miembros del sector sanitario, mujeres. Contamos con Pilar de Lucas, que es presidenta de la Comisión Nacional de Neumología. Bienvenida, Pilar. Gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Con Virginia Donado Mazarrón, presidenta de INIDRE. Muchísimas gracias, Virginia. Buenos días, muchísimas gracias, Eduardo. También contamos con Carmen Peña, presidenta de la Federación Internacional de Farmacéuticos y expresidenta del Consejo General de Farmacéuticos, y esto es reciente también. Sí. Muchas gracias por venir, Carmen. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a Sanitaria 2000. Y también contamos con la representación por parte del Servicio de Salud de Castilla y León con María de la Concha Nafría Ramos, directora general de profesionales. Muchísimas gracias por venir, María. Bueno, María de la Concha, Concha, pues vamos a dejarlo en Concha. Muchísimas gracias por venir, Concha. Muchas gracias. Perfecto. Si les parece, vamos a empezar con una pregunta bien sencilla, ¿no? Y empezaremos por Pilar, siguiendo un poco este orden. ¿Es realidad o apariencia el liderazgo de la mujer en el sector sanitario? Bueno, yo creo que desafortunadamente es apariencia. Es verdad que hay mujeres que ocupan cargos de cierta responsabilidad, generalmente hasta un tope, y si bien está claro, y tú lo has expresado muy bien, Eduardo, que en cuanto a cifras, la mayoría de los profesionales de la salud, médicos, farmacéuticos, enfermeras, fisioterapeutas, mayoritariamente somos mujeres. También es cierto que cuando hablamos de gestión, ya el número desciende. Cuando hablamos de responsabilidades clínicas también, y la presencia a nivel de sociedades científicas, de colegios, es realmente minoritaria. Por tanto, desgraciadamente es una apariencia. Y aún así tú eres un ejemplo muy bueno de todo esto porque has sido presidenta de CEPAR, que es una de las pocas sociedades científicas que mantiene una presidenta todavía a día de hoy, Inmaculada Alfageme. Virginia, ¿tú qué opinas de esta situación? ¿Compartes la visión de Pilar? Bueno, sí, por supuesto, bastante comparto. Yo lo que daría, la contestación que daría a esta pregunta, es que es ni realidad ni apariencia. O sea, la realidad y la apariencia es de que no existe este liderazgo, ¿no? La realidad es que, como hemos comentado aquí, a pesar de que la mujer ocupa mayoritariamente los puestos de las distintas profesiones sanitarias, pues luego no existe esta presencia en puestos de responsabilidad porque siguen siendo ocupados fundamentalmente por hombres. Entonces, a lo que parece, es decir, la apariencia, es que la mujer no puede acceder a estos puestos de responsabilidad porque no se dan las condiciones adecuadas para ello. Por ejemplo, tomando las medidas que serían oportunas para intentar, por ejemplo, conciliar la vida laboral con la vida familiar o personal. Entonces,
Para mí, ni es apariencia ni es realidad. Carmen, de hecho tú como presidenta del Consejo General de Farmacéuticos, esta es una realidad que a lo mejor has vivido y vives a día de hoy como presidenta de la FIP. ¿Cuál es tu visión? Como bien dices y han dicho tanto Pilar como Virginia, yo he arrastrado toda mi vida esa realidad, que la realidad es que, y suena tópico, pero es una realidad, no una solo apariencia. A la mujer le cuesta muchísimo más, en similares condiciones, que por cierto luego nunca son iguales, llegar al mismo puesto, a un determinado puesto con respecto a un compañero similar en características a ella. Me ha arrastrado quizá por mi edad. Yo tengo la ilusión de que las nuevas generaciones sigan manteniendo la necesidad de luchar por ello, pero a veces también me desanimo con respecto a la propia posición de la mujer. También es un derecho y un deber. La mujer también tiene que luchar para que esas cosas ocurran, pero también tiene que encontrar el marco adecuado o por lo menos más que adecuado, posibilista para poderlo hacer. Ha estado hablando ahora mismo Virginia de conciliación. Yo creo que es que el gran problema es que desde el minuto cero de nuestra vida profesional no jugamos con las mismas reglas. Yo siempre lo asimilo, y es quizá muy naif, a una carrera de relevos en las cuales la mujer sale unos metros por detrás del hombre para el mismo puesto, aunque valga igual, si no tenemos que valer ni más ni menos, sino valer para el puesto. Al ir con una carga o con unos metros de distancia es muy difícil llegar, y sobre todo, como antes nos acabas de decir, a puestos de dirección. Yo creo que los equipos de dirección sí tienen líderes dentro mujeres, pero es muy difícil a partir de cierto nivel llegar al liderazgo último de cada una de las organizaciones. Eso es un gran reto, y el esfuerzo a veces es tan desproporcionado para la mujer de lo que tiene que ir dejando por el camino, que ella misma, como en esas carreras de relevos, se va rindiendo, y eso es lo que tenemos que evitar. Concha, tú tienes una amplia experiencia en la administración. ¿Cuál es tu visión de esta cuestión? Bien, yo creo que en la administración la situación es mejor. Y yo hablo de estadísticas y de datos que son contrarrestados. En la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, si bien un 76% de los profesionales son mujeres, es decir, es muy superior a los hombres, en puestos directivos llega a un 46%. En puestos directivos sí que en el SACIL, en la Gerencia Regional de Salud, las mujeres están accediendo, y además es un número que va evolucionando a lo largo del tiempo, que vamos, digamos, ascendiendo cada año, se nota mucho más. Entonces, la oportunidad de la mujer en el sistema público de salud, yo creo que bueno, se ha visto que obtiene sus frutos, y se ha visto que las mujeres están accediendo a puestos directivos. Yo he formado parte del equipo directivo de un hospital que paradójicamente había un hombre, y lo demás éramos mujeres. Yo creo que es una consecuencia lógica de que el 76% de los empleados públicos sean mujeres. Si hablamos de acceder al empleo público en condiciones de igualdad, lógicamente iremos evolucionando y llegando a ese acceso. Si bien también tengo que decir que es fundamental las medidas que se adopten para conciliar la vida laboral y familiar, creo que es fundamental, porque muchas veces la mujer nos encontramos en la tesitura, como tú bien has dicho antes, de tener que elegir, porque la dedicación a la vida familiar no nos permite, en determinadas épocas de nuestra vida, si tenemos hijos pequeños, etcétera, etcétera, dedicarle un porcentaje de tiempo, y por supuesto los puestos de responsabilidad requieren, como todos sabemos, mucha dedicación y mucho esfuerzo. Entonces al final tenemos que elegir. En tanto vayamos adoptando medidas para poder conciliar, yo creo que efectivamente es evolucionar hacia el liderazgo de la mujer. Si os parece, luego vamos a abordar el tema de la conciliación concretamente, pero es cierto también que hay una cuestión que has comentado muy bien. Aún así, y con todo lo que estamos comentando, es cierto que el sector sanitario cuenta con muchas más mujeres en posiciones directivas o de liderazgo en comparación con otros sectores, tanto productivos como sociales. Os quería consultar,
¿Por qué creéis que se da esta circunstancia particularmente en sanidad? ¿Por una cuestión estadística o por una cuestión incluso social? Si os parece, Pilar o Concha, y seguimos un poco este orden ahora, ¿parece? Yo en principio pienso que son las dos cuestiones. No nos olvidemos que hay muchas más mujeres que hombres trabajando en el sector sanitario, con lo cual está claro que si fomentamos las condiciones de igualdad y de capacidad, la consecuencia es lógica, es lógica. De todos modos, también pienso que hay que avanzar mucho en la adopción de medidas para conciliar. Carmen, si quieres, Pilar, y luego comento yo. Bueno, a ver, a mí efectivamente me resulta sorprendente la disparidad que existe entre las cifras que tenemos a nivel de gestión, con un 46%, que me parece espléndido, con las que tenemos a nivel de lo que podríamos llamar más profesional directo, asistencial, del tipo que sea, donde también hay esas diferencias numéricas a favor de mujeres, cada vez más, y salvo en enfermería, que es que prácticamente no hay hombres, pero si hablamos de farmacias y desde luego si hablamos de medicina, no se produce esa situación del 46%. Esto me llama la atención, ¿no? Las mujeres están más dotadas para la gestión que para la atención, para la asistencia, no creo. Seguro que no. Entonces, ¿por qué ocurre esto? No lo sé, a lo mejor yo nunca he estado a favor de la... No me considero feminista y nunca he estado a favor de la discriminación positiva, pero vete tú a saber, a fin de la postre tenemos un sistema en el que en un momento se empieza a hablar de la paridad, se empieza a decir que tiene que haber un número mínimo de mujeres en los gobiernos y a lo mejor esto se va transmitiendo a través de la administración de alguna manera y por eso se cumple. Cuando llegamos al aspecto técnico, aquello no hay y entonces ahí la sociedad se manifiesta con las enormes limitaciones que las mujeres siguen encontrando, porque esto es llamativo, como efectivamente a lo mejor equipos directivos con un número de mujeres muy considerable y cuando te vas a las jefaturas de servicio de los hospitales, aquello desaparece. De repente, es decir, hay que buscar algo que va más allá de lo que es la competencia profesional, porque desde luego yo creo que las mujeres estamos capacitadas para la gestión macro y desde luego, por ejemplo, para la gestión autónoma de las unidades clínicas. Esto en cambio no ocurre. ¿Por qué? Bueno, pues es que a lo mejor efectivamente se ha llegado a una situación por aquello de paridad y por motivos de programa, y el programa no llega a los profesionales de a pie. Carmen, tú has sido presidenta del Consejo General, has vivido muy al pie estas situaciones, aparte de relacionarte con bastantes presidentas de colegios. Pero es verdad lo que comenta Pilar en la situación más asistencial. ¿Qué visión tienes tú de ventaja por parte del sector sanitario y también cómo se gestiona la situación que ha comentado Pilar? Bueno, pues yo creo que tenemos que retroceder a la educación familiar, pero luego a la universitaria. Estas carreras sanitarias suelen ser carreras muy duras, largas, de nuevo carreras de fondo y desde luego cuando a su vez a la mujer, y no hablo de nuestra generación, sino de generaciones anteriores, les han dado la posibilidad de acceder al mundo universitario, al final son carreras que por su dureza, por su profundidad, las mujeres han sido tan válidas, por decirlo de tal forma, que han podido llegar a tener cifras mayoritarias en el concepto de universidad. Cuando pasamos ya al plano profesional, aquí empiezan ya a generarse inequidades por lo que decimos, pues porque hay que, si no queremos llamarlo conciliación, que hay gente que no le gusta, pero hay que convivir o hay que hacer posible la vida personal con la vida laboral. Ahí ya quizá si entras, y no quiero hacer discriminaciones, pero si entras en el plano de la administración, la propia administración se autorregula con reglas relativamente equitativas, mientras que el mundo privado, quizá sin hacerlo de más ni de menos, ni hacer una comparativa negativa, pero sin embargo a lo mejor ahí están más desasistidas a efectos de buscar equidades. Yo coincido con Pilar en que nunca he apostado oficialmente por los cupos, pero inconscientemente siempre lo he tenido en mi forma de trabajar, porque si tú
partes, y vuelvo de nuevo a la carrera, si tú partes desde profesionalmente, desde una situación desfavorable, si tú no generas políticas que favorezcan, que partan con las mismas reglas del juego, habrá un momento histórico, que puede ser en el que haya que forzar a que los seres humanos nos coloquemos a igualdad de condiciones para que, según el que sea el mejor en capacidad, independientemente de su vida familiar o de su género, llegue a ese puesto. Y por eso a lo mejor el concepto de cupo, de una forma llevándolo al absurdo, a lo mejor es ilógico, pero sin embargo desde la intuición sí hay que forzar educadamente, respetuosamente, no que llegue una mujer porque sea mujer, sino que llegue a ayudar a aquellas que quieran llegar, porque no todas quieren puestos de dirección, como no todos los hombres quieren puestos de dirección. Somos millones de seres humanos y son miles los que están en puestos de dirección, pero por lo menos permitirlas que accedan a esos puestos en igualdad de condiciones. Y para eso a lo mejor ese concepto de promover políticas, quitamos la palabra cupo que está muy denostada, pero promover políticas sociales en las que se respete el papel familiar que tiene cada uno de los miembros para poder llegar a un puesto de alta dirección. Los puestos de alta dirección llevan horarios diferentes, llevan muchos viajes, llevan circunstancias físicas que llevan a que en un ambiente familiar y en la parte personal sea la mujer la que en teoría se tenga que sacrificar por la familia. Esa parte es la que hay que resolver. Que luego la mujer no quiere hacerlo, que se quede donde ella quiera estar, pero que lo quiere hacer, que el sistema no se lo impida. Bueno, ahora quería conocer tu visión también de esto, Virginia, si compartes el punto de vista de la discriminación positiva, y os voy a invitar a que ya vayáis pensando medidas que proponer al futuro gobierno en materia de discriminación positiva, porque también hay que ser concretos. Virginia, sí. Coméntame, ¿estás de acuerdo con esta visión de la discriminación positiva /cupos/ no lo vamos a llamar así porque queda muy mal? Bueno, yo estoy de acuerdo con Pilar y totalmente de acuerdo también con Carmen en que, vamos a ver, la discriminación positiva yo creo que no es deseable, pero esto igual se podrá conseguir con más tiempo, ¿no? Pero a día de hoy hay que intentar promover y facilitar el acceso de la mujer a puestos de mayor responsabilidad. Por tanto, a lo mejor algunas medidas, mientras llegan esos cambios estructurales y esas medidas políticas que establezcan unos cambios en la corresponsabilidad de tanto de hombres como de mujeres en el entorno doméstico, ¿no? Que les permita pues tener una igualdad de acceso a estos puestos de responsabilidad, pues igual sí que hay que promover de alguna manera algunas medidas que se vean como discriminación positiva y simplemente pues es favorecer, fomentar y facilitar que la mujer, quizá forzarla un poquito a que participe en actividades de toma de decisiones, que llegue digamos a ámbitos donde está todavía infrarrepresentada y que bueno vaya tomando parte y presencia en los órganos de decisión. Quizá pues haya que seguir de momento utilizando ciertas medidas que se ven como discriminación positiva, que no es deseable y no es lo correcto, pero bueno, pues quizá todavía hasta que no pase más tiempo, digamos que sí que es necesario promover de alguna manera esto, ¿no? Me gustaría llevarlo todo esto a cada uno de vuestros ámbitos. Pilar, ¿qué medidas de discriminación positiva habría que aplicar en los hospitales? Bueno, me ha gustado muchísimo, me voy a aprovechar de Concha y de Carmen, porque me ha gustado mucho la reflexión de Carmen en el sentido de valorémoslo de algún modo sin hablar de. Bueno, hoy en día hay una cosa que se denomina el currículum oculto y que nada tiene que ver con la falta de transparencia. El currículum oculto, que yo creo que una persona que tenga responsabilidad de evaluación en un tribunal debe tener muy en cuenta, es muchas veces la trayectoria profesional que no se puntúa en el currículum no oculto. Bueno, pues de alguna manera nuestros gestores, que es evidente que sí se han aplicado y que van acabando con esa situación, digamos, de inferioridad como mínimo numérico de las mujeres en los órganos de dirección, pues quizá de alguna manera deberían ir introduciendo en las pruebas de selección simplemente esa valoración del currículum oculto en cuanto al sexo del aspirante. A ver, no es discriminación positiva, pero no habría que atender claramente a ver
¿qué personas tenemos trabajando en nuestras plantillas? ¿A qué nivel, qué grado de capacitación tienen reconocido por sus pares? Y esto es fácil. ¿Cómo es posible que, sin embargo, en nuestros equipos de directivos asistenciales haya tan poca representación? Debemos valorarlo. Yo creo que esto sería muy sencillo, o sea, no se trata de hacer una discriminación positiva, de ir a ninguna paridad, sino que decir, señores, es evidente que algo está pasando, es evidente que es absurdo decir, por ser mujer 2 puntos, esto es ridículo, pero sí que es evidente que creo que en ese currículum oculto el hecho de ser mujer tiene que ser importante, y no solo para favorecernos, sino porque tenemos que darnos cuenta que la feminización de la medicina es un hecho. Basta con entrar en las aulas, entras en una aula de medicina y es que no hay chicos. Vas al MIR y ya superan, pero de 75 a 25%. Si queremos que nuestro sistema, ese sistema que decimos que es el mejor del mundo, sobreviva, tendremos que introducir medidas encaminadas a tener buenos dirigentes en gestión, en planificación y desde luego asistenciales, porque si no nuestro sistema va a ir mal. De manera que empecemos a valorarlo. No lo veo tan difícil. Concha, ¿qué medidas concretas consideras tú que habría que aplicar en la administración? En este caso que estamos hablando, ¿qué cada uno aplicaría en su librillo? Yo no estoy de acuerdo mucho con la discriminación positiva. Yo apuesto más por la educación en la igualdad. Yo creo que eso es fundamental, defender la igualdad y defenderla a todos los niveles. En la administración pública, claro, el número de profesionales, mujeres, es muy superior. Y tiene razón en que efectivamente en puestos de jefe de servicios asistenciales o jefes de sección asistenciales, el porcentaje de mujeres que participan, que acceden a este tipo de puestos es inferior que en los puestos directivos en la gerencia regional. Pero yo creo que hay una trayectoria. En los puestos de responsabilidad en el ámbito de la gestión sanitaria, no olvidemos en qué situación estábamos hace 5 o hace 10 años o hace menos, no lo olvidemos. Entonces yo creo que sí que vamos caminando, sí que todas las medidas que se han adoptado de conciliación y de educación en la igualdad nos han permitido llegar en este momento en donde estamos. Por supuesto no es la situación ideal que queremos, pero sí hemos avanzado mucho. Y yo sinceramente pienso que es fundamental la cultura de la igualdad, es fundamental que la fomentemos, es fundamental que adoptemos medidas encaminadas a llegar al punto, que nos ayuden a llegar al punto en el que queremos en materia del acceso a la mujer. Antes de continuar, la impresión que me da o que estás dando a entender es que todavía tenemos que notar el progreso de las medidas que se han tomado en los últimos años. Yo creo que sí, todavía lo tenemos que notar. Hemos notado y en eso estaremos todas convencidas. Sí, que se ha notado cuál era la situación de los puestos de responsabilidad en el ámbito sanitario hace 10 años, hace 5 años y cuál es la situación ahora. Ya lo hemos notado, y yo creo que lo seguiremos notando. Yo sinceramente soy muy optimista y creo que todas las medidas que se han adoptado y las que quedan por adoptar nos van a llevar a incrementar el número directivo, y es que lo estamos viendo de año en año. Así es. Carmen, tú eres en este caso la más representante, por decirlo de una manera, del sector privado, y aparte eres presidenta de la Federación Internacional de Farmacia. ¿Qué medidas promoverías tú dentro del sector farmacéutico para mejorar ese liderazgo? Aparte de la conciliación, que como os he comentado, luego iremos concretamente de eso. Yo es que creo que como todo proceso, de nuevo hay que ir al origen, porque si no son pegotes sobre un proceso que puede salirte una líder en un momento determinado de la historia, pero cuando esa líder muere profesionalmente se te acabó la historia y de repente hay como una regresión que no es tal, es simplemente que lo has enfocado en una persona en particular, y eso yo creo que en sí es una equivocación. Yo creo que tenemos que ir, y perdonadme porque estamos diciendo las mismas cosas cada una con su estilo,
Yo creo que es clave la educación básica y además tenemos que enfocarla no solo a la mitad de la población que somos las mujeres, sino al 100% de la población. La otra mitad, que son hombres, parece que las políticas de la mujer solo nos las cuentan a nosotras, pero tú no puedes salir de una habitación que no tiene llave si desde fuera alguien no te ayuda a abrir con una llave esa puerta para salir. Entonces, necesitamos que hombres y mujeres, desde el minuto cero de su vida intelectual, desde los colegios, luego desde las universidades, por supuesto, en su vida familiar, pero ahí tenemos que hacer una cultura mucho más social expansiva, se eduque en esa igualdad, pero se eduque de tal forma que el hombre, cuando llegue a hacer un equipo, a un proceso de un consejo de administración o de un comité ejecutivo, no piense que tiene que coger una o dos mujeres porque queda bien y que sea solo un proceso formal y de maquillaje, sino que haya habido desde el minuto cero en ese proceso piramidal la capacidad evolutiva de que la mujer desde la propia universidad, si tiene rango del líder, porque no todo el mundo es líder, como no todo el mundo es un poeta, como no todo el mundo es un gran escritor, pero el que tiene madera de líder hay que educársela, porque si no muere por el camino ese liderazgo y podrá ser líder en su propia casa, pero perdemos un potencial profesional brutal. Entonces eso hay que cogerlo desde el minuto cero en los colegios, con una política especial para todos, para niños y niñas que sepan que tenemos que ayudarnos mutuamente en función de nuestra valía, no de nuestro sexo. Es verdad que los niños intuitivamente en los colegios se van al recreo y se van con sus amigos a jugar al fútbol y las niñas a lo mejor se sientan a hablar de lo que les dé la gana, pero eso no tiene nada que ver con el proceso de equidad en un proceso profesional, porque como luego vemos, esas mujeres que valen, que son unas luchadoras, que son muy tenaces, que son inteligentes, pero a su vez tienen una voluntad de hierro, sacan carreras que mayoritariamente. Pero luego, sin embargo, cuando tiras para arriba, esas mujeres, tanto farmacéuticas como estamos hablando del mundo de la sanidad, como médicos, como enfermeras, cuando vas subiendo en el proceso piramidal, no las ves en los cargos de dirección media. ¿Y qué ocurre? Que luego los líderes al más alto nivel no las ven porque se han quedado abajo en el camino. Entonces hay que generar un proceso de que el liderazgo vaya creciendo para que esas mujeres puedan desde su libertad llegar a esos puestos intermedios y de ahí ser requeridas para los altos cargos de dirección, porque esto es una cadena, tú no llamas a alguien que no conoces. Entonces tú te mueves en un ambiente y entonces tú ves a un grupo de personas y sobre ese grupo eliges tu equipo. Os hablo de comités ejecutivos y de presidencias, y os lo digo a nivel nacional y os lo digo a nivel mundial. Una carrera como la mía, que es 70% femenina en el mundo, yo he sido en 100 años la primera mujer que ha llegado a la presidencia. Para mí no es un mérito, para mí es una gran carga y una gran responsabilidad, porque digo, ¿y después de mí qué? ¿Cómo hacemos para que esto cambie? Porque al final hay que dar un porcentaje de visibilidad y de plataforma para que las mujeres se dejen ver lo que pueden valer, para que un tercero que está en otro puesto superior tiren de ellas. Y eso, si no se hace desde el minuto cero, esas mujeres no llegan a los cargos intermedios. Y si no llegan a los cargos intermedios de responsabilidad, nunca podrán llegar a los cargos superiores. Es un proceso vital enorme. No se improvisan los líderes. Los líderes nacen con unas cualidades, pero hay que educarlos, hay que formarlos. Tienen que tener medios, tienen que tener plataformas de visibilidad. Y luego esas tienen que ser requeridas, pero son requeridas desde la intuición de que vale, independientemente de que sea hombre y mujer, pero es que tiene que estar ahí. Porque si en la terna o en los 4 posibles candidatos no hay una mujer, el hombre pues tira de lo que tiene, absolutamente, lógicamente. Por lo tanto, educación, educación y educación desde el minuto cero.